comportamiento del mercado predictivo y económico. Son 8 problemas. Los 8 están resueltos. Ahora los mostramos. Está subido esto ya, pero no sé si está subido como PDF. Acá si veo las pestañas de abajo tengo problemas de mercado, los que vamos a ver ahora. Elasticidad precio, maximización de beneficios, comportamiento de costos, análisis de regresión, un pequeño resumen de estadística del análisis de regresión hecho con el solver del Excel. Se los dejo, tal vez por una demanda histórica, el solver del Excel, sino porque el solver hace análisis de regresión cuadrático en el Excel. Vamos con el primer problema. Dice, problema 1, tenemos una función demanda, vamos a leerlo. Dice, tenemos una función demanda que se puede expresar como Q igual 40.000 menos 2P cuadrado. Calcule la elasticidad precio de la demanda para intervalos de 10 pesos en 10 pesos hasta 100 pesos. Interprete los resultados, obtenga la gráfica de la función. 40.000 menos 2P cuadrado, Q es demanda, P es pesos, precio de venta. Resulta que esta fórmula salió de, en algún momento, hacer un análisis de regresión. Entonces, tenían datos de demanda, tenían datos de precio, hicieron una función en términos de regresión. Esa función de regresión la tenemos aquí. Vamos despacio con esto. Aquí tenemos la función de regresión. Q, ¿ves? Q igual 40.000 menos 2P cuadrado. Esa es la función demanda en función de P. Las fórmulas que vamos a utilizar para esto son una ecuación de elasticidad, logaritmo de Q menos logaritmo de Q1, dividido logaritmo de P2 menos logaritmo de P1, esa elasticidad. Y la otra que vamos a utilizar es una función en términos de incremento. Q2 menos Q1 es el incremento de Q, dividido P2 menos P1, el incremento de P, por cada P1 y Q1 inicial. Es decir, que acá tenemos una comparación entre las dos ecuaciones. Una ecuación, que es la que más me gusta a mí, no es que quiere decir que con esto se resuelvan todos los problemas, es en términos logarítmicos, explicamos por qué, simula la curva exponencial y trabaja en logaritmos. La otra ecuación es en términos de incrementos, tiene más error, se trabaja en oportunidad, tiene más dispersión, y bueno, vamos a calcularlo. Cuando veo la función P, de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, hasta 100, y la función Q. Q, como veo, aquí en la ecuación, dice, en la barra de fórmulas, 40.000 menos 2 por 10 al cuadrado, 100, 2 por 10, 100, 40.000 menos 200, 39.800. Para 20, 32.900. Para 30, aplico la fórmula y voy calculando la demanda en función del precio que estoy calculando. Ahora voy a calcular la elasticidad. La elasticidad que va a estar en función, es básico esto, no hay mucho problema, pero sí la elasticidad que va a estar en función. La primera ecuación responde a una ecuación en términos, toda esta columna, la columna I, responde a una ecuación en términos de incremento. Para la primera parte es 0.015, 0.0 negativo, negativo, negativo. Estamos bien con los negativos, pero los valores son 15, 51, 109, 195, 31. Toda esta ecuación representa la elasticidad en función de precio en términos de incremento. Está representada esta ecuación. Y la segunda, la J, la columna J, está representada la ecuación en términos logarítmicos. El 0,63, el 6,3% de elasticidad corresponderá a trabajar con estos 4 valores en una función del estilo logaritmo de Q2 menos logaritmo de Q1, llamando Q1 y Q2 a cada uno de estos pares ordenados. P1, Q1, P2, Q2, bueno, y así. Lo que me interesa, más que nada, es que vean que una vez que aplicamos las fórmulas y tenemos el gráfico de la función demanda en
función de cada uno de los, ¿sí? En función de P y de Q, que lo escribo arriba de eso, en función de P y de Q, y me da un gráfico de este estilo de demanda. Y yo puedo ir comparando entre cada uno de estos puntos que tengo aquí, que primero en un diagrama de dispersión y después lo único en una línea recta, casi la pendiente que hay entre dos puntos en términos de incremento lo haré a través de la elasticidad de la columna I, en términos de incremento. Y en términos de logaritmo, como si fuera la función puntual en un punto, como si fuera la derivada en un punto, pero en realidad es un cociente incremental por cada incremento inicial, con la función P. Fijémonos dos valores. 19.56 y 22,4. Hay diferencia, ¿eh? 19.56, 22,4. Con los negativos estamos bien, pero significa que si lo calculo con incremento me dice que un punto de pesos entre 40 y 50 hacen variar el 19% de la demanda. En aumento cuando el precio disminuye o en disminución cuando el precio aumenta. El menos lo entendieron bien. Pero fíjense con logaritmo, 22,4%. Entre 19 y 22 hay... Acá tengo 47 y 53. 47% y el otro es 53%. La diferencia se me abre más ahí. Acá tengo 69%. Quiere decir que un peso hace aumentar la demanda en 69% entre 60 y 70. Y acá entre 78. Casi. Tengo bastante, ¿eh? Mucho punto. 79 y 78. Cuando yo lo calculo con la elasticidad en función del logaritmo es más exacto. Y cuando lo calculo la elasticidad en función de los incrementos, no es tan exacto. Tiene un error muy grande. Fíjense que acá la demanda entre 80 y 90, entre 80 y 70, en este rango, me está dando una demanda casi unitaria. Un peso, un peso. Un peso de aumento de pesos hace disminuir la demanda en un valor unitario de demanda. O en el 100% de la demanda. Y fíjense acá, en el 113%. Cambió, tengo un 13% de error. ¿Qué fórmula ustedes conocen que tenga un 13% de error? Bueno, la idea es esta, tengan cuidado con esto, porque cuando trabajen con elasticidad-demanda y quieran calcular elasticidad, utilicen ecuaciones acorde al estudio que están haciendo. El estudio de oportunidades, una demanda incremental está bien, porque tendría que conseguir muy buenos datos. Un estudio de viabilidad o previabilidad, como es el estudio de mercado, en la previabilidad. Si no consigo buenos datos de Q y de P, de estas variables de demanda y precio, no me conviene hacer esto. Así que tengan cuidado. Bien, ese es el primer análisis. ¿Hasta ahí vamos? ¿Lo entendieron? ¿Cuál era el criterio que yo quise tomar en esto? ¿Ya uno? Sí, ¿no? Creo que más o menos se entendió. Bien, entonces, vamos al segundo problema, más que nada, segundo problema, no, tercero. En el tercer problema tenemos un conjunto de datos, problema 3. Para un conjunto de datos de promedio histórico se obtuvieron estos datos, X, Y. Se obtuvo X y se obtuvo Y. Y vamos a construir primero el diagrama de dispersión y luego ajustar la curva con una tendencia lineal y después proyectar el valor cuando se estime la variable independiente. Bien, vamos a ver qué es ese problema. Lo buscamos un poco más abajo y tenemos problema 2. Este está hecho, pero bueno, vamos al problema 3. Profe, disculpe, Sí, en el ejercicio que hicimos antes, en el 1, el valor negativo de la elasticidad significa que por la variación de un peso en el precio hace disminuir la demanda en ese porcentaje. correcto, en el porcentaje que me marca la fórmula, sí, tal cual. Y si fuera positivo, sería que es un aumento en la misma.
Y claro, la oferta se comporta en términos positivo-positivo. Crece Bien, uno y crece el otro, decrece uno, decrece el otro. La oferta. En mercados comunes se comportan de esa manera. ¿Eh? Bien. bien, bien, gracias. No, por favor. Bueno, en el problema que acabamos de leer, dice que tengo variables X, 110, que le corresponde a 143 de demanda, poner variables Y, genérico, bien genérico, 240, 220, 320, 210, 480, 13. Le pusimos los datos en X y en columna Y. Columna X, columna Y. Muy bien. ¿Qué estamos necesitando acá? Veo la fórmula de B de una ecuación que es A más BX, una línea recta. Claro, porque estoy analizando una regresión lineal. En la columna de B, ¿de dónde sale esto? Vean cualquier libro que diga regresión lineal, aplican el método de los mínimos cuadrados, el que aplicamos para el ejercicio forestal, nada más que yo lo hice con una ecuación mucho más rica, que era una exponencial. Esto es simplemente para una lineal. Sacan B con esta ecuación y después calculamos A con esta otra ecuación, y una vez que tenemos A y B, calculamos la recta, A más B por X. Bien, veo que para calcular A necesito promedio I, el promedio de los valores, por B, menos B por promedio X. Bueno, tengo X en toda la columnita, hago la suma y le calculo el promedio. Este promedio es promedio X. 577 es el valor de X que yo pondría aquí en esta ecuación. Hago I, todos los valores de I, hago la suma de los I, saco el promedio de I. ¿Bien? Ese promedio de I es el que está aquí. Promedio I menos B por promedio X. Bien. ¿Qué me haría falta para calcular A? Me haría falta calcular el valor de B. No lo tengo al valor de B. El valor de B sale de una ecuación un poco más compleja. N, número de datos, sumatoria de X por Y menos sumatoria de X por sumatoria de Y, dividido N, sumatoria de X cuadrado menos sumatoria cuadrática de X. Es otra cosa, ¿eh? Son dos cosas distintas. Acá la X la elevo al cuadrado y después le sumo todos los cuadráticos. Y acá sumo las X y el resultado lo elevo al cuadrado. ¿Qué es esto? Sumo las X y el resultado lo elevo al cuadrado. 270 mil, no, 270 millones. Pero voy a tener que hacer una columna adicional que diga X por Y, sumatoria de X por Y, el número de abajo. X cuadrado, sumatoria de X cuadrado. Y cuadrado, sumatoria de Y cuadrado. ¿Eh? Y este es el valor de la sumatoria de los X al cuadrado. Muy bien. La sumatoria de los X es este valor. Y lo elevo al cuadrado. Bueno, esto. Calculo cuánto vale B, cuánto vale A. Y ¿lo calculé o no lo calculé? Ah, acá están. Acá un poquito más abajo están. Calculo cuánto vale B, cuánto vale A, en ese orden. Y una vez que tengo cuánto vale B y cuánto vale A, encuentro el valor de la ecuación de la recta. B va a valer 0,94 porque apliqué esta ecuación con los datos de la tabla. A va a valer el promedio de I menos B del anterior. Por X, armo la ecuación de la recta y ya tengo una recta que dice que es menos 30,137 más 0,97x cuadrático. Muy bien. Ahora hacemos lo mismo. Tengo los datos en X y en Y. ¿Qué datos en X y en Y? Vamos un poquito más para arriba. Yo para ganar tiempo hice un diagrama de dispersión. Tengo los datos en X y los datos en Y. Hago el diagrama de dispersión y con el diagrama de dispersión le agrego una línea de tendencia. Y con un dato cualquiera agrego una línea de tendencia y esa línea de tendencia que voy a agregar puede ser una lineal. De la lineal puedo proyectar hacia adelante y representar la ecuación y el valor de X. Fíjense que cuando represento la ecuación me está diciendo menos 30,137
172, que es el valor que yo había encontrado recién en menos 30,172, y 0,938, que acá está redondeado 0,94. Pero bueno, encontré los mismos valores que el Excel. En realidad estamos usando las ecuaciones que vean algún libro, el desarrollo del método mínimo cuadrado, y sacará cada uno de estos valores. El R cuadrado, 0,92, 72. Quiere decir que entre un valor y otro hay un 92% de correlación entre el X y el Y. Es muy buena correlación, sirve para lo que estamos tratando de resolver. Pero el R cuadrado también se saca por una ecuación. Busco un poquito más abajo y el coeficiente de correlación es esa ecuación que está puesta ahí, que hay que aprendérsela de memoria para el segundo parcial. Bueno, no hay que aprenderla de memoria, hay que aprender a usarla. Sale también de un valor estadístico, y este R cuadrado dice n, número de datos, los 11, 12 datos que están ahí, sumatoria de los x por x ya lo tenía, sumatoria de x, sumatoria de los y cuadrado, todo al cuadrado, n por la sumatoria de x cuadrada, etcétera, etcétera. Y me da 92,72. Lo mismo que le dio al Excel, 92,72. Está bien, está usando bien la fórmula del Excel. Por otro lado, con la ecuación menos 30,173 más 0,9037x, si yo le doy valores a x, obtengo los de y. Eso es lo que hice en esta tabla. Para cada valor de x que fui encontrando, obtengo los valores de y proyectados. Si me paso de los valores de x que yo tengo como dato, encuentro el 640, que era lo que me preguntaba, qué cantidad de y tengo para 640x. Bueno, tendríamos 548,23. Bueno, nada. Están resueltos, son del Chapac Chain, que no están resueltos ahí, sino que no dan las respuestas nada más. Hay otro más abajo. Hay 8 problemas similares a este trabajo, y el del Excel de la última parte muestra que el X y el Y también pueden tener una correlación en términos de cuadrática, y eso se llama solver. Entonces en la línea de tendencia que agrego, que es lo que estoy haciendo, va a ser una polinómica de grado 2, y le voy a escribir también a esta polinómica la representación de la ecuación, la representación del R, y si quiero proyectar a futuro 5 valores, también lo hacemos, y esos 5 valores se proyectan a partir de este valor. Tenemos una ecuación cuadrática que es mucho más difícil de trabajar y tiene una correlación del 95% cuando la otra tenía un 92,7%, que ya es sumamente aceptable después del 80% en un estudio de previabilidad o de viabilidad. Con esta curva yo puedo simular hacia adelante, proyectar las demandas hacia adelante. Obviamente hay otro dato importante en esto, que yo tomé valores de x 2, 4, 6, 8, 10 para encontrar valores de y mucho más exactos. Dijimos que con 5 andábamos bien. Quiere decir que ustedes cuando hagan el estudio de esto, con 5 valores andan bien. Bien, hasta acá, ¿cómo la ven? De a uno. Hola Guillermo, ¿cómo andás? ¿Qué hace Ricardo? ¿Cómo andan algunas? Digo, hasta acá, vamos, me parece que vamos con esto. Ahora, cierro este archivo, no quiero salir de acá, cierro este archivo, en algún punto tiene que decir cerrar, cierro este archivo, no voy a guardar los cambios, ya lo tienen esto en la pantalla suya, por ahí, y quiero mostrarles rápidamente, porque lo quiero hacer a esto, no me quiero quedar con qué es el Crystal, que por otro lado, los que me están escuchando por ahí van a ver, vamos a ver, les voy a dejar un link de un curso de Crystal, de 5 clases, 5 lecciones, 5 links, que me parecieron muy importantes para que ustedes lo aprendan, lo estudien de ahí y lo aprendan para terminar de redondear lo que son los estudios de proyecciones. Bien.
Crystal primero es un complemento de Excel. Se basa en la simulación de Monte Carlo y tiene distintas herramientas. Hace análisis de sensibilidad, métricas de capacidad, eso que ven por ahí con el Six Sigma, simulan, hace análisis de serie de tiempos. Hoy lo importante es, sí, Guadalupe, hable. Fue sin querer, profe, perdón. No, está bien, porque ¿sabe qué pasa? Es como que me doy cuenta que están en clase del otro y no veo tanto foto, porque yo también me muevo y usted no se mueve ninguno. Bueno, simulación de Monte Carlo o hipercubo latino son las dos formas de simular que utiliza tanto el Crystal como el RISC, que es otro programa de pago, y que utiliza el SimulR. SimulR es de la UTN de Rosario. Está bueno, está difícil. Yo personalmente renegué mucho para instalarlo en términos de que necesitaba complemento. Entonces, bueno, me quedo con este. Que en un momento la cátedra tenía, y bueno, y seguimos teniendo algunos análisis de sensibilidad, métricas, seriales, digo. Serie de tiempos. Esto es fundamental. Y análisis de opciones reales. Optimización estocástica. La palabra es difícil, pero en realidad es muy fácil porque habla de la probabilidad aplicada a la estadística. O la estadística aplicada en la probabilidad. Bien. ¿Para qué sirve? Permite analizar riesgos basado en el Excel y permite hacer modelos de simulación histórica para correlacionar variables. Esas dos cosas son las que vamos a trabajar nosotros. Hace el proceso de Six Sigma, si quieren, pero nosotros no lo vamos a hacer. ¿Dónde se puede utilizar? Realmente en estudios de finanzas, sobre todo en planificación de proyectos, en inversión, ahí lo vamos a aplicar nosotros. En análisis de opciones reales, en Six Sigma, si quieren. Lo importante es que esto hace un sistema de predicción o de simulación. Por un lado predice, por otro lado simula. Hoy vamos a la parte predictiva. Luego vamos a la parte de simulación. ¿Qué hace cuando hace simulación? Optimiza procesos, pronóstico de venta, mercado, estimación de costos, análisis de riesgo. Es un programa que, pisando el Excel, trabaja muy positivamente. La pantalla de bienvenida, y ahora nos vamos a meter directamente en el menú, porque no quiero que se me vaya. Esto yo se los dejo. No quiero que se me vaya lo que estábamos viendo. El Excel, Sí, escucho. una consulta, ¿el Excel anterior está en algún lado? ¿Está qué? Si está subido en algún lado el Excel anterior. Sí, está como PDF en el material para alumnos. Listo, muchas gracias. Hasta creo que lo vi con corrido algún gráfico salido de hoja que lo quería modificar un poco porque me parecía que se iba a ir por ahí. Bien, cuando trabajo modelos predictivos del Crystal, modelos predictivos, modelos de simulación, vamos a modelos predictivos, tengo que tener en cuenta una herramienta que tiene el Crystal que se llama el CV Predictor, que tiene datos de entrada, que tiene atributos de los datos, que trabaja directamente con serie de tiempos. Las regresiones, nunca hemos hablado de las regresiones que estábamos haciendo, que ninguna tiene en realidad la variable tiempos. Y los modelos predictivos trabajan en serie de tiempos. El método para analizar los pronósticos con datos históricos y datos futuros, en esa predicción, se llama serie de tiempos. Son modelos estadísticos. Nosotros cuando calculamos un análisis de regresión con el método de los mínimos cuadrados, es una tecnología básica. Una tecnología que se utiliza muchísimo, que tiene unas pequeñas limitaciones, pero se utiliza mucho. Cuando calculamos a través de líneas de tendencia, a través del método de los mínimos cuadrados, un poco más complejas, que realmente hagan el modelo más parecido a la realidad, ahí sí estoy trabajando con exponenciales, con cuadráticas, con logarítmicas. Ya la realidad se parece mucho más al modelo matemático. Pero cuando trabajo con
con serie de tiempos estoy trabajando con mejores pronósticos, con mejores, con regresiones multivariables, que en realidad el Y y el X de recién eran dos ecuaciones que tenían solo dos fórmulas, un Y y un X, era monovariable. Entonces la información es mucho mejor. Ahí vamos a hacer dos ejemplos. Acá en el programa habla de los menús, y habla de qué tiene cada uno de las herramientas del Crystal para una versión que ahora está distinto, y vamos a utilizarlo en esto que están viendo para calcular un análisis multilineal de regresión lineal con serie de tiempos para 1, 2, 3, 4 variables, utilización, ocupancia, temperatura, costo del gas. Vamos a hacerlo esto, pero vamos a hacerlo en el Excel, vamos a hacerlo directamente en el Excel. No nos quedemos con esto. Yo subo todos estos dos Power, en realidad los tres, y vamos a trabajar directamente en el Excel. Si yo quisiera trabajar directamente en el Excel, tendría que abrir un archivo. Voy a abrir el archivo Shampoo Tropical. Bien. Si esto funciona bien hoy, la verdad que pido disculpas si no va a funcionar, pero bueno, hasta ahora quiere. Bien. El Crystal, bueno, estoy viendo una venta de shampoo, que le voy a agregar una columnita más acá, para que ustedes lo vean un poco más al medio, simplemente para verlo más al medio, no es por una cuestión. Las semanas, del 1 de enero, 8 de enero, 15 de enero, 22, acá tengo semanas. Y de este lado, unidades vendidas. Claro, son un montón de unidades vendidas. Un montón. Además, tengo un montón de datos. Sí, permítanme esto, porque yo les quiero mostrar. 5 datos estaba bien, 10, como hice recién, también. Puse muchos datos de X y de Y, semanas y unidades vendidas, porque quería trabajar sin tener la necesidad del error y mostrarle a ustedes lo que es una serie de tiempos. ¿Cómo es una serie de tiempos? Voy a descolgar las pestañas y los comandos, y las pestañas de inicio, insertar, todas estas son iguales, hasta que llegó la pestaña del Crystal. En la pestaña del Crystal, en la banda del Crystal, básicamente tenemos definiciones, supuestas definiciones, de las cuales tengo galerías de distribuciones. Porque cuando trabajo en un mecanismo de simulación, cada celda que yo le pongo al Crystal se transforma en una distribución normal, triangular, uniforme, logarítmica. Se transforma en algo diferente. No es ya un número, sino hay una probabilidad de que ocurra un número. Hay un evento probabilístico. Empiezo a ver el Excel como el cubo de Rubik. Cada celda, en vez de ser una celda, tiene valores tridimensionales. Sigo con un análisis de definiciones, que lo piqué sin querer, y me abre variables, límites inferiores y superiores, si la variable es continua o discreta, es decir, una definición. También me abre los pronósticos, las correlaciones, copiar, pegar, borrar, seleccionar y congelar, creo que está en todos lados. Y como que esto trabaja en simulaciones, tengo esta parte de esta barrita de las herramientas del Crystal, que inician, van paso a paso, detienen, restablecen lo que son las ejecuciones de las pruebas. Hace 1000 ejecuciones, como está puesto acá. Puedo hacer 1000, puedo hacer 500, ya con 500 estoy muy bien. Una vez que hice estas 500 ejecuciones del programa, cada celda se va a mover 500 veces, cada uno de los valores va a tomar 500 valores distintos, el programa va a trabajar sobre la probabilidad de esos 500, va a generar los escenarios necesarios y va a tirar el resultado más probable en términos de distribución. Tenemos herramientas de ajustes, de muestreo, análisis de datos, decisiones, análisis tornado, simulación en 2D. Y tenemos la herramienta optimizador, que en función del Six Sigma yo puedo poner, buscar el mejor pronóstico, optimizar el mejor resultado. Se hace para localización de planta, para el diagrama de PERT, de Gantt, para poder optimizar caminos críticos. Pero hoy voy acá,
al predictor. Predice valores futuros a partir de una serie de datos de tiempos históricos. Eso es lo que vamos a utilizar. ¿Qué hacemos? Picamos para poder trabajar el CV Predictor. Yo creo que es una herramienta que se está cargando. Ahí se está cargando. Le tengo más miedo de que hoy me falle. En realidad, cuando se está cargando la herramienta, primero, la pantalla bienvenida la eliminé porque no me interesaba la bienvenida. Me aparece una pestaña, un cuadrito de diálogo que me marca datos en filas o datos en columnas. Cabeceras, si la primera semana me interesa como dato o si no me interesa como dato. Y la primera columna de la izquierda la pongo como datos o como variables fijas, tiempos. Y la verdad que la columna de la izquierda tiene fecha, por lo tanto son datos, ¿no? Entonces, ya casi que yo me equivoqué antes y puse semanas y unidades, ya lo había marcado. Ese dato me lo salteé, unidades, ya los había marcado en la celda. Yo creo que todo el mundo sabe poner igual pesos B, pesos 3, yo lo aprendí después, ¿no? Voy ahora al segundo, una vez que tengo definidos que la fila superior es cabecera de datos, semanas y unidades, no son datos, es cabecera, son las variables, el nombre de las variables. Que solo la columna de la izquierda es la columna de la izquierda, no son datos, son de dónde voy a medir los datos, variable independiente X, y entonces me quedan las unidades vendidas como columna B, como la columna más importante, bueno, analizaré esa fila nada más. Esa columna, perdón. Lo siguiente es darle atributo a estos datos. Estos datos yo cómo los estoy viendo primero. Los atributos que tienen estos datos están en semanas, están en periodos, ¿no? Cada periodo puede ser un trimestre. Están en días, están en, si lo veo, del 1 de enero al 8 de enero, está en semanas. El programa les decía, puede detectar la estacionalidad del movimiento del mercado. ¿Qué es la estacionalidad? Es la mayor o menor venta que tiene el producto, dependiendo del mercado, en forma de... los helados se venden mucho más en verano. Los huevos de Pascua se vendieron mucho más la semana pasada. Los regalos para Navidad se venden... hay estacionalidad en esos datos y se repite. Puedo pensar yo que los detecte automáticamente, que no es estacional, o que sí son estacionales. Bien. Dejemos que por ahora lo detecte como quiera. ¿Vamos a incluir todos los eventos o aquellos que salen del método que yo voy a elegir después los voy a excluir? ¿Voy a poner los valores que faltan? Puede ser, me daría más elementos de datos. Con esto vamos al siguiente análisis, que es el método. Fíjense acá a la derecha cuáles son los detalles de los métodos estacionales. Los métodos no estacionales o estacionales que dependen de la serie de tiempos. Pregunta, dale. ¿Qué decís? Otra vez Guadalupe López levantó la mano. Perdón, profe. Otra vez. Bueno, pero por lo menos me doy cuenta de que, bien, si hago métodos no estacionales, en vez de una regresión lineal que me marca una línea recta, acá tendré la línea verde, que parece un electrocardiograma, me marca los valores históricos. Mientras que si el método es no estacional, promedio móvil simple, antes se llamaba regresión lineal, ahora se llama promedio móvil simple. Suavizado exponencial, suavizado doble exponencial, promedio doble, tendencia desechada. O puedo tomar métodos estacionales. Aditivo estacional, multiplicativo, aditivo Hall-Winter, multiplicativo, aditivo de tendencia desechada. Métodos ARIMA, que a veces son los que más se representan. ¿Y si los tomo todos?
Los tomo todos, por las dudas. El programa que elija lo que quiera. ¿Sí? Los tomo todos. A ver qué elige el programa. ¿Regresión lineal? No. Para eso hago un X y un Y, un A y un B y calculo lo que hice en el ejercicio anterior. Regresión lineal no. Porque aparte no me resultó la regresión lineal. El R era muy bajito. Lo quiero hacer con este mecanismo. Ponemos siguiente, vamos al método anterior. Cuando ejecuto yo el programa predictor, me va a marcar errores medios cuadráticos. Voy a pedir que me marque la desviación media. Acuérdense que yo dije que era una serie de tiempos estudiadas en un mecanismo de proyección estadística. Bueno, pongámosle el error medio cuadrático, que es más representativo de una dispersión normal. Porque este método me va a trabajar en dispersión normal, porque vio que eran semanas y unidades. Esto se mueve en forma normal, con la curva normal, esa que tenía un promedio y una dispersión. Por lo tanto, el promedio es un dato puntual, mientras que el error medio cuadrático, que es un dato de dispersión, me sirve para medir. Me parece importante el dato de dispersión. Yo sé que a ustedes también, que ustedes manejan muy bien la parte estadística. Ejecuto el programa. Ya está, ahí se está ejecutando. Realiza una previsión de los datos, lo mira, lo tira, y ahí me da el resultado. Este resultado, ¿se ve ahí? Sí, bro. Bien. Fíjate que lo verde son los datos históricos proyectados. Ahora imagínense lo verde, si yo lo tendría que hacer con una línea recta, no da. Con una cuadrática, menos. ¿Sí? Entonces, ahí vamos. Lo azul es la curva de mejor ajuste que encontró el programa. Lo azul es la curva de mejor ajuste. Y esa curva de mejor ajuste que encontró el programa me tira una dispersión entre 2,5 y 97,5. ¿Se acuerdan el alfa del método, el 5% de niveles de confianza en la distribución normal, cuando calculábamos el Z? Bueno, esto tiene mucho que ver con eso. Tiene un intervalo de confianza que yo hasta lo puedo calcular. Yo le puse 2,5 y 95, le podemos poner 5, lo podemos ajustar. Y calculé 12 periodos, ahí calculé 13, ahí calculo 10 periodos hacia adelante. Me tira valores, si los veo acá arriba, los valores estadísticos. Dice que tiene un número de valores 39, mínimos, máximos, media, desvío, estacionalidad. No tiene 2 valores estacionales, pero los demás no. Pero a mí lo que me interesa es esta parte que está acá en el gráfico, desde el 30 de septiembre en adelante, que es el diagrama de dispersión. Me hace un cono de los valores hacia arriba y de los valores hacia abajo, que en ese cono yo tengo el valor previsto mejor posible. El valor que el programa dijo que era la mejor predicción que tenía hacia adelante. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Tiene muchas cosas, lo puedo ver en una tabla, crear un informe, extraer datos, resaltar estacionalidad. Yo le puse varios datos. Creo un informe, porque en el informe voy a escribir un informe del predictor, voy a ponerlo completo, y ese informe lo voy a pensar que además me está tirando otra hoja. Acá está el informe, en otra hoja, en otro libro. Me tira el gráfico, del cual puedo meter las predicciones hacia adelante. Y acá me lo tiro en tablas. Desde el 30 de septiembre en adelante, estos 10 datos están con una previsión, miro, pero también tienen un error del 2,5 hacia abajo y del 2,5 hacia arriba, que es lo que me representa este valor cuando lo miro en esta zona. Cuando lo miro en la línea esta del cono de confianza. 2,5, el círculo de confianza de la película. Cuando los tiro entre el cono de confianza. ¿Por qué el cono, cuanto más valores tiro,
más pido, del 30 de septiembre en adelante, más niveles de desconfianza me da, porque el cono se abre. Fíjense que el valor el 2 de diciembre estará entre el valor más probable de un 75.000 puntos vendidos, shampoos vendidos, entre 46.000 y 105. Claro, entre 46.000 y 105.000 seguro voy a vender. Digo, me está tirando un valor de previsión con mucha dispersión. En cambio, el 30 de septiembre me decía 67.000 vas a vender el 30 de septiembre, esa semana, entre 56.000 y 79. El gráfico de dispersión me daba 2,5 y 2,5 hacia abajo y hacia arriba, por ciento, en el diagrama de dispersión. Bueno, quería pensar un poquito en esto, ¿no? Después, me sigue tirando que el método estadístico, al que yo no le doy mucha bolilla, porque el método ARIMA, ¿quién lo había escuchado alguna vez? Doble mínimo cuadrático podía ser, pero ARIMA, bueno, ARIMA es un método, ¿no? Estadístico. Un aditivo, serie de tiempo aditivo también me tiraba un buen valor, un aditivo estacional también, pero el método ARIMA fue el mejor que encontró. No los voy a mandar a estudiar estadística, nociones de algo tenemos que tener, ¿eh? Por lo menos que alguien me diga, no, valores de datos, 39 datos, tengo un mínimo y un máximo, una media y un desvío, y con eso voy a hacer una cajita, el largo de la caja 4592, sin estacionalidad detectada. Bueno, nada, cuando yo voy a analizarlo y lo analizo con este informe y digo, tengo este gráfico de todos los valores dados, con unidades vendidas y proyecciones en 10, previsiones en 10 datos hacia adelante, y lo presento como que ya tiene un peso tecnológico un poco mayor a un análisis de regresión, un poco mayor a una tendencia, una línea de tendencia polinómica o exponencial o logarítmica, hecho por el mínimo cuadrado o hecho por el Excel. Digo, tienen las dos concepciones, ustedes ya tienen las dos teorías, le falta estudiarlas nomás, pero detalles. Pero ya con esto yo puedo ya presentar un informe un poco más, con más datos, con más elaboración, con más tecnología, con más herramientas que me justifiquen el proceso, con límites inferiores del 2,5% de error y confiables del 2,5 hacia arriba también. Digo, tengo más herramientas para analizar, ¿no? ¿Da lo mismo si tomo los mismos datos menores? Sí. ¿Es una herramienta muy difícil de manejar? No. Las 5 lecciones que están ahí del Crystal valen para todo, así que no hay problema. Totalmente no hay problema. Hasta ahí, ¿cómo la llevan con este monovariable? Monovariable, dije. Bruno, ¿qué dicen? ¿Cómo estamos? Perfecto, profe, ahí vamos bien todavía. Porque esto de la... Voy a cerrar este archivo y voy a abrir otro. Si me deja. Y era clásico que el Excel no iba a responder cuando tenía que hacer muchas cosas. Bueno, vamos a pensar ahora en que voy a abrir el Excel de vuelta. Y miren que le quité un montón de cosas. Vamos a abrirlo en términos de Crystal. Vamos a ver si quiere. Por lo menos me dejó utilizar el primer mecanismo. Ahora me va a dejar utilizar el segundo mecanismo. Bien. Voy a abrir un archivo que si lo encuentro rápido me gano un premio. Que se llama Toledo Gas. Ahí lo encontré. Toledo Gas es un modelo de predicción que tiene más de una variable. Modelo multivariable. Pensemos que este modelo multivariable tiene datos mensuales,
tiene una variable dependiente que es el consumo medio, en una unidad pie cúbico, metro cúbico, un nivel de ocupación de personas, en el consumo residencial de un barrio privado, Toledo, y tiene variables dependientes, el nivel de ocupación, las personas que están en ese momento, la temperatura medida en Fahrenheit, porque los aparatos miden en Fahrenheit, el costo de gas por unidad de medida, por metro cúbico, o por pie cúbico. Y lo que yo quiero hacer es, con estas variables, y otra vez para no errarle tomé muchos datos, ese es el truco. Pero bueno, si no hay tantos datos, con 5 me va bien. Yo en la clase me podía fallar el programa, pero no la cantidad de datos. Y voy a simular, ahora con la herramienta del Crystal, voy a hacer una predicción multivariable. Multivariable. Si sale, porque veo que recién falló, ¿no? Voy a cargar los datos en columna, cosa que ahí no ocurrió, no cargué nada de datos, arrancó como quiso, no me tomó lo que yo había cargado antes, entonces ponemos datos de serie, datos, consumo, nivel de ocupación, temperatura y gas, y para abajo me voy con los datos que yo tengo, los posibles datos de todo ese, que pueden ser más, que pueden ser menos, digo, hasta ahí. Ahí estamos, tenemos datos en filas, otra vez, no son filas, son datos en columnas, donde la cabecera y la primera línea no los voy a tener en cuenta, porque la cabecera me está diciendo dato, consumo, nivel de ocupación, mientras que la fila de la izquierda me dando las fechas. Bien. Voy a darle atributos a estos datos, encima son 4. Están en meses, octubre, noviembre, diciembre, está en meses. Me paso directamente a los métodos, porque ya los atributos están en la estacionalidad, la dejé que la detecte sola. No creo que tenga estacionalidad el consumo de gas anual. En los métodos todos los métodos los dejamos picados. Los métodos son lo que piensa el mecanismo, de lo que piensa el predictor. Perdón, me fui y no dije qué iba a hacer. Entre los métodos que vamos a analizar, si bien vamos a dejar los no estacionales y los estacionales, ¿qué son los métodos no estacionales? Los que en la serie de tiempo me está marcando con estos 5 métodos, que son el promedio simple, o el doble, o la tendencia, o el suavizado. Bueno, según cómo se comporte la variable, la serie de tiempos va a elegir algún modelo de estos métodos. Lo puedo hacer también con papel y lápiz, ¿no? Con fórmulas. De hecho, googleé por ahí serie de tiempos y en modo estadístico va a tener un montón de cosas. Pero acá quiero hacer una regresión lineal. En realidad, una regresión lineal, la palabra lineal no es que me va a dar una línea recta, sino que voy a pensar en términos de regresión lineal. ¿Qué hacía la regresión? Tomaba variables y hacía una correlación a través del método de los mínimos cuadrados. Elegía la curva de mejor ajuste. La regresión lineal va a ser múltiple. ¿Por qué va a ser múltiple? Porque voy a tener variable independiente y variables dependientes. ¿El consumo va a ser una variable dependiente? Bueno, no, va a ser una variable independiente. Nivel de ocupación, independiente. Temperatura, independiente. Costo del gas, independiente. 4 valores de variables independientes. Estoy haciendo una función que tiene una X y una Y, pero una X y 4 Y. ¿Vamos de ahí? Bien, vamos para adelante. Aceptamos la variable, al menos una independiente me dice que tiene que tener. Profe, perdón, pero ahí puso las 4 en variables dependientes, dice arriba del cuadro. Sí, una tengo que poner independiente. Pará, vamos a ver cuál pongo independiente, el consumo. Pongamos todo en función del consumo. ¿Eh? Acá vamos a marcar la regresión y vamos a marcar las variables. Vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. Cancelemos.
Vamos para atrás, vamos a trabajar con un dato menos. Vamos hacia atrás. Hay una serie que no tenemos que poner acá. Esta serie de columna de la izquierda tiene esa la vamos a poner como variable. ¿Está bien? Los datos mensuales los vamos a poner como variable. Estos datos los dejo como están. Vamos a los métodos, vamos a la regresión y eso lo paso a nivel consumo, variable independiente. Nivel de ocupación, independiente. Independiente, costo de gas, independiente, y solamente me quedo como variable independiente los datos de semana. O sea que acá voy a tener el consumo, el nivel de ocupación, la temperatura promedio en función de los datos mensuales. ¿Sí? En función de tiempos mensuales. Acepto todo esto y voy a opciones. Dejemos el error medio cuadrático porque tiramos método normal y ejecutamos el programa. Ejecuta, hace 1000 cálculos, yo le había puesto 1000 antes, realiza la serie de tiempos, sigue midiendo, trabaja y me tira prepara los gráficos y me tira del consumo este dato, ¿no? Consumo en función de tiempos, ¿no? Consumo en función de tiempos. Fíjense que otra vez, lo verde es lo histórico. Lo azul, la línea azul que tenemos hasta acá, y por eso quería tener muchos datos, porque mire cómo se comporta. Se comporta como una serie de tiempos, pero no como una línea, no como un valor. Bien. Otra vez veo hasta acá, entre 98 y 110, esto es lo proyectado, 12 meses para adelante. 12 meses para adelante. El intervalo de confianza es del 2,5, podemos ponerle del 5%, y ahí se cambió, corrigió todos los valores. Acá estoy viendo el consumo medio y el Sarima es el mejor, podemos cambiar de método, pero analizo solamente la curva. Hago también un informe, puedo extraer datos, puedo ver, pero hacemos un informe. El informe que creo es el que yo voy a pegar cuando hago mi análisis. En el primer dato de los informes logramos ver atributos, número de datos, proyecciones, etcétera, etcétera. Y la serie de datos que trabajé para el mejor método utilizado y empecemos a relacionarlos con los datos. Esta es la serie de datos. La serie de datos me tira una línea recta, claro, porque estoy viendo mes por mes y los últimos 12 meses, estos son proyectados. Vamos hacia adelante con los primeros valores. Todo lo de anterior que yo pasé rápido es estadístico. Vamos a ver el consumo, la proyección del consumo en términos de tiempos. Luego seguimos con, otra vez, previsiones y desarrollos de los datos históricos, pero acá fíjense que me está tirando una curva. Esto que veo aquí al costadito, entre el 98 y el 110, digamos, son los 10 datos proyectados, y la línea naranja, la estoy viendo yo, es el cono de dispersión que me tiraba la otra variable. Pero ahora estoy viendo 4 variables. Si sigo más abajo, voy a encontrarme la curva del nivel de ocupación en función de tiempos, en función de las semanas que yo le tiré. Y el nivel de ocupación va moviéndose en función de esta curva. Otra vez, el verde es el histórico, el azul es ajustado por el método, con el más o menos 5% de dispersión, que acá lo tengo, y el nivel de ocupación, en función de los valores, estaría dentro de esta tendencia. Si me sirve, nivel de ocupación a veces es muy variable, ¿no? Lo segundo, temperatura, y la verdad que temperatura, que haga frío, que haga verano. Digo, pero está bien, lo tuvo en cuenta para medir la temperatura. Y la última variable para medir, que más me interesaba a mí, era el costo del consumo de gas, que si se fijan entre lo azul y el consumo promedio de gas estaba interesante. Lo azul es lo proyectado 10 veces para adelante, entre las dispersiones que yo tengo y los niveles de más o menos 5%, y digo, inferior al 5% hasta el 95% del error medio que me voy desviando
en esa zona de dispersión. Bueno, resultó, y no me andaba muy bien el Crystal porque hay versiones que no andan muy bien. Descárguenlo de cualquier página, utilicen una versión mensual, y digo el costo por promedio, acá saqué costo por promedio en las 4 variables, ¿eh? Y acá adelante sacábamos temperatura y ocupancia, mucho no me interesaba, pero sí consumo. El consumo medio, en función de temperatura y ocupancia, estaba como variable. Y eso es lo que me tira el Crystal. Me parece que por la clase de hoy, ¿preguntas de esto? Profe, yo tengo una duda como para cerrar un poco la idea en mi cabeza. Nosotros primero necesitaríamos aplicar un Excel y después esas tablas utilizarlas para este programa. O sea, ¿sería como un complemento, un trabajo en conjunto? ¿O podemos Ustedes con un solo necesitarían programa? 10 datos para Sí, proyectar y ahí podrían hacer 10 datos para proyectar y ahí podrían empezar a 10 datos de tu mercado, de tu demanda, de tu oferta, de tu cantidad de habitantes, si crece o no crece la cantidad de habitantes, el precio, en función del tiempo, cómo va a ir variando. Digo, demanda, oferta, precio, habitantes, todo eso puedo ir proyectando hacia adelante. Entonces, lo que puedo proyectar es columna X, columna Y. El método más simple de proyección con una tecnología bastante barata, la regresión lineal. Aplico el método de los mínimos cuadrados para una exponencial o para una... y voy mejorando en tecnología. Utilizo un programa de simulación de predicción que utiliza serie de tiempos y ya tengo otra tecnología. Una tecnología de conocimiento, ¿no? Digo, es más difícil, pero me da mejores datos. Necesito X, y ahí proyecto. Y lo importante de la perfecto. proyección después es el análisis, Ana Paula. ¿Y este programa nosotros lo tendríamos que empezar a bajar ya para ir practicando? ¿Puede ser? Yo les voy a pasar a ustedes 3 PDF, 3 Power, uno que es el Crystal, el segundo que era los métodos de simulación y de predicción. Simulación no hice ninguno todavía. Y estos 2 ejemplos que hay, que, bueno, champú y gas. Uno multivariable, el gas, y un método de monovariable, el champú, semana, cantidad de ventas. El multivariable era semana con cantidad de consumo, ocupante, y me daban serie de tiempos realmente interesantes. Sí, Cristian. Profe, en los ejemplos que son multivariables siempre va a haber entonces una variable que sea independiente o dependiente, Sí, sí o sí sí, uno. un X, Una y X. 4Y, qué sé yo, no, o un Y y 4X. Sí, Bien. sí, eso es lo multivariable. Y les dejo un listado de 5 lecciones de Crystal en la UB por una universidad. Digo, no, alguien la filmó y quedaron ahí grabadas. Están muy buenas porque aparte aplica todo esto. ¿Sí? Programa, bájenlo por ahí, hay triales de un mes que lo pueden usar y después cargarlo de vuelta, ¿no? Pero si esto me sirve para un análisis de mercado, si me dirían a mí, che, ¿cómo cerrás una clase, un estudio de mercado? Con una simulación, con una predicción a través de un programa, con una tecnología en serie de tiempos. No me quedo con la tecnología de una regresión lineal, que es un buen mecanismo, pero digo, hoy tengo mejores herramientas, ¿no? Los métodos predictivos de serie de tiempos son mejores. Profe, ¿Se ¿podría entendió? volver al Excel del último ejercicio? ¿Del gas? Sí, ¿Ese? no se está viendo. Ah, perdón. Claro, yo sí lo estoy viendo. ¿Por qué no lo ven ustedes? No. Pero si yo comparto la pantalla, lo van a ver ustedes también. ¿Ahora? Ahora sí, bien. A mí me quedó una duda.
Con respecto acá en Excel decía que el consumo medio era la variable dependiente y las otras eran independientes. Pero Sí, cuando usamos el predictor no las usamos así. ¿Por qué? porque yo, viste que en el último minuto puse que los datos mensuales eran mi variable dependiente eran los datos, el tiempo, los meses. Pero lo voy a hacer como vos decís. La verdad que tenés razón. Fíjate que, y además me dejás enseñarle esto. Si yo lo empiezo a probar nuevamente al predictor, aprieto el predictor y esta herramienta toma las 1000 pruebas que hice ahora con otras 1000 y se hace un desbarajuste de datos que el programa no lo va a entender ni yo tampoco. Entonces lo que tengo que hacer es restablecer, limpiar todo. Restablezco la simulación y borro todos los datos. Restablezco la simulación y borro todo. Ahí está. Ahora sí está en blanco. Porque ahora me dice iniciar y paso a paso. Paso a paso podría ejecutar todo. Entonces vamos a analizar esto. Vamos a analizar de vuelta la predicción. Y ahora muy rápido. Vamos a dejar los métodos de regresión lineal. Consumo lo dejamos como variable. Consumo lo dejo como variable independiente, como la X. Las iban a hacer ocupación, promedio, costo. ¿Está bien? Acepto esto y ejecuto. Solamente eso le cambié, ¿eh? Porque me decía esta alumna. Muy importante el dato. Calculo y me va tirando otra vez las predicciones, realiza todas las operaciones. Si tuviera una máquina mejor que los alumnos del cuarto año me regalen, estaríamos mucho más rápido. Un i7 o superior. Y ahí vamos. Aquí abajo vemos días. Agosto, septiembre, julio, agosto. Y arriba el nivel de ocupación en función de los valores. Y en la serie veo nivel de ocupación, promedio de temperatura o consumo de gas. En función de lo que habíamos dicho recién, en función de los consumos. Como variables dependiente e independiente ocupación, temperatura, promedio. Y ahora lo cambié de acá para enseñarles otras cuestiones. Lo otro es lo mismo. Acá tengo, y acá, de este lado tengo lo histórico y lo ajustado, y aquí tengo lo proyectado. 12 para arriba en más o menos 5% de confianza. Los demás son todos valores estadísticos. Y acá me eligió el mejor método, el multiplicativo Hall-Winter. Aunque yo podría buscar un promedio móvil simple, me da otra cosa, cualquier cosa. Mirá lo que me tira. Una línea recta. No representa nada. Esa línea recta no representa nada. Porque me tiró un promedio de lo que estoy viendo. No, nada que ver. Un suavizado exponencial doble ya tiene errores estadísticos. Y el diagrama de dispersión tiende a ir hacia abajo, que no representa la línea de los datos históricos y ni los ajustados. Esto es un desastre histórico. Porque le erré al método, no es un suavizado exponencial doble. A ver, un aditivo Hall-Winter, y puede ser. Digo, yo tendría que... Ahí puede ser. Representa lo histórico y representa lo predictivo. Pero tendría que empezar a ver un poquito más los alfa, los beta y las gamma, que son los parámetros estadísticos de la realidad. ¿Sí? No es el mejor método. Un método aditivo estacional, bien, me tira algo parecido, no me cambió mucho, pero el mejor es el multiplicativo de Hall-Winter, que tiene los mejores valores de alfa, beta y gamma. Digo, también me metí un poquito y les enseñé a manejar un poquito más de los métodos. ¿Ahí vamos? Sí, pero me sigue quedando la duda porque ahora el consumo lo pusimos como variable independiente y todo el resto como variable dependiente. Entonces estaríamos diciendo cómo varía la temperatura en función del consumo. Sí. Acá, variable independiente, tengo nivel de ocupación en función del consumo, temperatura en función del consumo, en función de todas estas. Acá tengo X, acá tengo mis 3X, X, Y y Z. Y este sería el W. Claro, ahí en ese caso W, estaríamos diciendo cómo varía el consumo en función del nivel de ocupación, de la temperatura y del costo. tal cual.
Y con el de recién, en el de pronósticos, volvimos a poner que era independiente. Sí, así es. Sí, sí, así también entendido, ¿eh? Bien, gracias. Trabajemos sobre eso, están las 5 lecciones, más o menos lo que hablé yo hoy rápidamente, pero para que ustedes lo tengan. Guille, bueno, hoy terminamos un poco antes, pero con esto terminamos mercado, chicos, ¿eh? Ya no hay más. Profundicen hasta acá lo de mercado, síganlo en el Zapac Chain y en los dos, en el OAK Urbina. Los dos trabajan muy bien mercado porque tienen esa idea de trabajo de mercado. Las diapos están como grandes guías, como grandes títulos. Los ejemplos son los que ustedes tienen y lo importante es el análisis que ustedes hagan a partir de estos ejemplos. Próxima clase el miércoles, materia prima, insumo y suministros. Perfecto. Dale, listo chicos, les agradezco mucho. Corto, así nomás, Guille, ¿eh? Sí, perdón que tuve un problemita acá. No, me digo corto así nomás, que me voy a tomar mate. Miércoles empezamos suministro, Acá vamos con materia materia prima. prima, insumo y suministro el miércoles. Hoy ya está. Listo. Me animé a dar esto porque me parece que lo necesitaban los chicos. Bueno. Listo. Entonces miércoles arranco. Dale, gracias chicos, chau, chau. Chao. Chao, profe. Chau, chau, gracias por todo.
Chao.